que lo entendieron el día que repartieron actividades, ¿no? Así de opción. Pero tú ya tengo procesado los trabajos. Entonces ya ahorita me los ves. Ahí los reviso. Buenos días, chicos, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días. Okay, vamos a comenzar con la siguiente parte de nuestro proceso, ¿de acuerdo? En la atención de la paciente obstétrica en el área de tococirugía. ¿Sale? Ahorita vamos a aclarar algunas dudas que surgieron y una parte que creo que yo me expliqué un poquito mal, pero la aclaramos al final sobre el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar ahora sobre el nacimiento y el puerperio. Esta clase vamos a verla en dos partes, porque no creo que me dé tiempo hoy, es bastante extensa, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver el proceso y cómo nosotros nos involucramos en el proceso del nacimiento y el puerperio. ¿De acuerdo? Primero, para que un producto pueda nacer, necesita diferentes tipos o diferentes maniobras, ¿de acuerdo? Una cosa son los mecanismos que ya hizo la mamá o que ya hizo la paciente, que nosotros ya sabemos, que es todo el inicio del trabajo de parto, toda la parte de la inductoconducción, que creo que ya quedó clara, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver qué es lo que tiene que hacer el producto, ¿de acuerdo? Ante este trabajo de parto ya establecido. Estamos hablando, hola, buenos días. Estamos hablando que estos procesos que yo les voy a explicar surgen a partir de que el bebé llega al tercer plano de Hodge, ¿de acuerdo? Del tercer al cuarto plano de Hodge. Ya también ustedes vieron qué son los planos de Hodge, ¿ok? Y voy a estarles hablando de diámetros, de pelvimetría, de variaciones de posición, que ustedes también ya revisé algunos trabajos y están bien definidos. Son conceptos muy básicos, como es la situación, la posición, la presentación, el grado de encajamiento y las maniobras de Leopold, ¿de acuerdo? Entonces, no, maniobras de Leopold no, pero variación, posición, situación y presentación sí les voy a estar hablando. También de algunos diámetros de pelvimetría, que son aquellos en los que la pelvis se divide o bajo los cuales se va a presentar el producto para poder pasar a través del canal de parto. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de este momento, quiero que se imaginen literal así ese dibujito de la pelvis óseo, ¿de acuerdo? Para que ustedes me vayan entendiendo. Van a ver la pelvis como, literal, como si fuera una parte ovalada, ¿de acuerdo? Con las crestas ilíacas a cada costado, cresta ilíaca izquierda y cresta ilíaca derecha, y así también como lo que es la parte superior. Lo van a ver como un cilindro, ¿sale? Para que me vayan entendiendo. Entonces, la parte que realiza el bebé, el producto para poder ser expulsado, se llaman mecanismos de trabajo de parto. Esto es cuando la posición del feto se acomoda en relación con el canal de parto. Para esto es fundamental que para todo tipo de nacimiento vía vaginal, ¿ok? Por ello, aquí ya debe definirse desde la etapa inicial del trabajo de parto. Algunas relaciones importantes incluyen, como ya les decía, situación, presentación, altura, posición y feto. Esto se refiere a que si el bebé viene en presentaciones patológicas como son pélvicas o podálicas, el bebé no podría realizar de manera fisiológica estos mecanismos, ¿de acuerdo? Estos mecanismos son exclusivamente para una presentación cefálica, ¿ok? Obviamente, una vez que un bebé, por ejemplo, tengo una paciente en un periodo expulsivo, gesta 8, gesta 7, que tiene un producto pélvico, un producto podálico, ese bebé ya está con 10 centímetros de dilatación y ya está en cuarto plano de Hodge. Ese bebé ya no lo podemos regresar para poderlo obtener vía abdominal. Hay que extraerlo vía vaginal, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a tener que entender algunas maniobras para poder extraer ese producto, pero siempre se respetan los mecanismos de trabajo de parto. Yo siempre cuando les explico esta parte, también les pido que se imaginen cómo meter un libro a una caja del mismo diámetro del libro. Ajá. Es como meterlo así. Tienen un libro cuadrado y lo van a tener que introducir a una caja con los mismos diámetros del libro. ¿Ok? Así quiero que se lo imaginen. Y bueno, los mecanismos de trabajo de parto, hoy se ve bien muy borrosa, pero les voy diciendo. Los mecanismos de trabajo de parto se dividen en 3 fases. La primera es la etapa del encajamiento, la segunda es la etapa del descenso y la tercera es la etapa de la expulsión. Durante la etapa del encajamiento incluye 3 posiciones.
Los mecanismos de trabajo de parto son esos movimientos que va haciendo el bebé durante el canal del parto para poder librar todos esos bordes que no son regulares, ¿de acuerdo? Que no son totalmente parejos, por decirlo de alguna forma. Ajá, no es como literal meter una bolita, una pelotita en un cilindro y ¡zas! Cae. No es así. El bebé tiene que librar todos esos bordes y todos esos diámetros anteroposteriores, bilaterales, de la pelvis, del promontorio, para poder pasar y obviamente sin dañar sus estructuras. De aquí viene, ¿ya vieron pediatría? ¿No, verdad? ¿Sí? No, creo que me toca también a mí. Pero de aquí viene una parte que si me toca a mí vamos a ver en pediatría, que tiene que ver mucho con las suturas craneales del bebé. Las suturas craneales del bebé no nacen cerradas. Nosotros ya tenemos todas las suturas cerradas y selladas. En las suturas del bebé todas nacen completamente separadas. ¿Por qué? Porque esa separación va a permitir que esas suturas se cabalguen en algún momento para poder librar el canal del parto y ese bebé pues no nazca con fractura de cráneo o no nazca con alguna distosia. ¿De acuerdo? Entonces todo tiene razón de ser. Ya después vamos, si me toca, veremos esa parte. La segunda parte de los mecanismos es el descenso. Durante el descenso el bebé hace un movimiento que se llama rotación interna. ¿De acuerdo? Y la última parte es la parte de la expulsión y aquí hace 5 movimientos, que es la extensión, la restitución, la rotación externa, el desprendimiento de hombros y la expulsión del resto del cuerpo. Vamos a ver cada uno. Durante el encajamiento, primero realiza el bebé una flexión y esto va a ser para ofrecer sus diámetros menores, es decir, la cabeza del bebé viéndola en una situación coronal, en una vista coronal, tiene 2 bordes más amplios y bordes más largos, ¿de acuerdo? Entonces, en la flexión lo que va a hacer, y aparte el borde de la cara, imagínense, ustedes vieron que el punto toconómico es aquello que se presenta entre el mentón, la frente y ¿qué otra estructura? Son 3 estructuras que se ven involucradas en el punto toconómico. ¿Alguien sabe? Mentón, frente y el pecho del bebé, ¿de acuerdo? El tórax. ¿Qué hace? El bebé lo que hace va a pegar la barbilla hacia el tórax, ¿de acuerdo? Para presentar los diámetros más pequeños. El bebé si no hace esa flexión pegando el mentón hacia el tórax, no puede pasar y es cuando las presentaciones se dice que vienen de cara, de frente, porque el bebé no hace esa flexión para poder pasar y librar el primer diámetro. ¿De acuerdo? Entonces, esa flexión va a ser conjugar con la contracción y la columna vertebral, por eso es que el dolor pélvico es tan intenso en esa etapa, ¿de acuerdo? Porque, ¿qué va a hacer? El bebé literal va empujando todos los huesos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa aquí? El producto presenta los diámetros menores con la flexión de la cabeza. A nivel de la articulación occipito-atloidea, que es la parte de acá atrás del occipito, con la parte del cuello posterior, que actúa como palanca de primer grado. Es decir, ese bebé, al hacer la flexión de esta parte, la articulación atloidea, lo que va a hacer es empujar después y dar un impulso para poder sacar la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, váyanselo imaginando así. Esto es cuando el feto flexiona el polo cefálico para presentar sus primeros diámetros menores. Son movimientos, los mecanismos de trabajo de parto son movimientos así, son muy cortitos, ¿de acuerdo? Pero son imprescindibles para que un bebé pueda salir por el canal del parto. Si uno de ellos falla, ese bebé va a hacer distosia en algún nivel y no va a poder salir. Y de aquí viene dado que las pacientes empiecen a pujar a un momento adecuado. Que no empiecen a pujar cuando tengan 7, 8 de dilatación, sino que empiecen a pujar cuando esté completada la dilatación, ¿sale? Para que pueda empezar a hacer esos mecanismos, ¿de acuerdo? El segundo mecanismo es la orientación. Ocurre en el estrecho superior de la pelvis, se unifican los diámetros mayores del producto, que son el occipito y el frontal. Es una diagonal, ¿de acuerdo? Cuando ustedes vieron variedad de posición, vieron la cabecita del bebé con una Y y vieron diferentes diagonales y diferentes diámetros, ¿ok? Entonces de ahí necesito que se los imaginen. Ocurre en el estrecho superior de la pelvis, se unifican los diámetros mayores del producto, que es el occipito frontal, con uno de los diámetros mayores de la pelvis, los oblicuos.
¿de acuerdo? La pelvis ya les dije que es un óvalo, aparentemente, y vamos a conjugar los más amplios, que son los diagonales, ¿ok? Estos, aquí se realiza o se da la analogía de la ley de Selgem. ¿Qué es la ley de Selgem? En donde dos óvalos desiguales únicamente pueden quedar orientados conjugando sus ejes mayores. Es decir, si yo tengo dos aros que los quiero introducir o los quiero conjugar en una caja del mismo tamaño, no voy a poder si van a entrar así. Necesito conjugarlos uno con el diámetro menor del otro, ¿de acuerdo? Porque si no, no se puede. Posteriormente viene algo bien importante, que es el asinclitismo. El asinclitismo es el inclinamiento natural para franquear el promontorio y ofrecer mayor superficie de un parietal que de otro. Y acá está. Primero la cabeza se encaja, en el primer dibujito, la cabeza se encaja, se flexiona, ya vieron cómo el bebé está totalmente flexionado, no se le ven, a veces apenas se le logra ver en la segunda parte la nariz y los ojos, se flexiona, presenta sus diámetros menores, ¿de acuerdo? Posteriormente se orienta para hacer el asinclitismo. El asinclitismo literal es meter este libro ¿sale? Ese es el asinclitismo, ¿ok? Espero que los chicos en línea logren hacer la analogía, si no ahorita lo explicamos al final, ¿sale? Si tienen alguna duda. Pero realmente eso es el asinclitismo, meter ese diámetro menor primero y después nada más hacer la caída, ¿de acuerdo? Entonces, este diámetro que va a presentar, lo va a presentar a la altura del promontorio, y una vez que cae, es esa contracción mayor para que ya descienda sobre el canal pélvico, y es cuando el bebé empieza a coronar. Después del asinclitismo, ese bebé empieza a coronar. Por eso es que esta etapa es tan tardada. La paciente puja y puja y puja y puja y el bebé nada más no sale, ¿de acuerdo? Porque aquí necesitamos lo que son contracciones efectivas, pujos efectivos, ¿de acuerdo? Y es cuando nosotros orientamos a la paciente a decir, hija, toma aire y que la contracción aprovéchala completa, ¿de acuerdo? Ese dolor que tienes en la contracción, aprovéchalo completo. De nada sirve hacer pujos cortitos, ¿de acuerdo? Porque una se cansa y el pujo no es efectivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que jale completamente aire en el inicio de la contracción, y cuando esté el umbral mayor, en ese momento puje para poder hacer y empujar al bebé a hacer esto y que caiga. Una vez que hace el asinclitismo, es cuestión de 2 o 3 pujos máximo para que ese bebé se expulse, ¿de acuerdo? Ese es el primer movimiento complicado que realiza el bebé, el asinclitismo. Posteriormente viene la etapa del descenso. En la etapa del descenso, una vez que ya libró ese primer borde el bebé, en la etapa del descenso hacia la pelvis, por efecto del vértice, la presentación llega al piso del periné, que es cuando les digo que ya está coronando, ya se le ven los pelitos, ¿de acuerdo? Y el diámetro, ¿de acuerdo? Queda conjugado con el diámetro anterior de la pelvis, es decir, ya vio el bebé así, ahora ya se va a conjugar, ¿vale? Ya va a hacer este movimiento recto para poder pasar. Conjugado. El diámetro biparietal del producto coincide con el diámetro biciático. El diámetro biparietal son los laterales de la cabeza, ¿vale? Parietales. Chicos, su micrófono, por favor, ¿me apoyan? Los diámetros biparietales coinciden con los biciáticos, con las dos crestas. Entonces, ahora sí, ya se orienta y ya queda de la misma forma que la pelvis, ¿sale? Para poder atravesar el canal de parto. En el descenso se realiza un movimiento nada más, que es la rotación interna. Ajá, la rotación interna no es otra cosa más que, aquí dice, la cabeza fetal rota en la pelvis y el occipucio va rotando hacia la sínfisis del pubis. Es decir, el bebé viene de esta forma, se encaja, cae y rota para poder expulsarse, ¿de acuerdo? Entonces, empieza, se desciende, se encaja, desciende, rota internamente y va a presentar, ahora sí, ¿cuáles diámetros? El giro se da en 45 grados en variedad de posición anterior, es decir, hacia la parte de la sínfisis del pubis de la mamá.
Recordemos que en la variedad de posición lo que nos va a dar algo anterior y posterior es todo lo que esté respecto a la sínfisis del pubis y al promontorio de la madre, ¿de acuerdo? Que es la parte de la columna. En transversas y 135 grados en posteriores, ¿de acuerdo? Es decir, si el bebé viene en una situación longitudinal, ¿de acuerdo? Ya sea derecha, posición izquierda, ese bebé lo único que va a hacer es como literal, cuando entra una llave, girar, ¿sale? Para poder abrir. Pero si este bebé viene en transverso, ¿de acuerdo? Si ese bebé viene de esta forma, lo que va a tener que hacer es completamente un giro de 90 grados, ajá, como cuando esas llaves les das dos vueltas, una vuelta, no media vuelta, ¿sale? Le das una vuelta y ya entra. Pero si ese bebé viene en posterior, va a tener que hacer todo un giro de 135 grados para poder salir, que es cuando se posicionan de cara. Normalmente las variedades de posición se corrigen antes del encajamiento, ¿sale? Las corregimos antes del encajamiento y no es otra cosa más que hacer un tacto y durante el tacto girar al bebé, ¿de acuerdo? O con las maniobras abdominales. Sí es doloroso y hay que checar mucho y se tiene que hacer con personal de alta experiencia porque es sumamente complicado rotar a un producto, ¿sale? No es lo mismo rotarlo de presentación y quiero que eso quede bien claro. No es lo mismo acomodar a un bebé en presentación, es decir, que venga sentado, que venga pélvico, que venga podálico y rotarlo a cefálico, a rotar a un bebé en mecanismo. Rotar a un bebé en mecanismo es, ya viene cefálico, pero viene posterior y hay que rotarlo, ¿ok? Entonces, son dos cosas muy diferentes, ¿sale? ¿Qué es lo que pasa aquí? El descenso del polo cefálico alcanza el cuarto plano de Hodge, se manifiesta el vértice de la presentación a través del introito vaginal. Durante la coronación, aquí lo que les digo, ya se ven los pelitos del bebé y ya es cuestión de 2, máximo 3 pujos para que ese bebé se expulse, ¿de acuerdo? Pero viene la parte más difícil, que es la expulsión. ¿De acuerdo? En la expulsión tenemos 5 mecanismos. La primera es la extensión, también llamada desprendimiento. Se presenta este movimiento al alcanzar el occipucio, el borde inferior de la sínfisis del pubis, cuando se empuja la cabeza hacia el suelo pélvico. Y esto es cuando las que han tenido un bebé, es esa contracción máxima y ese dolor máximo que es cuando ya no aguantas y sientes que te están rompiendo cada vértebra de la columna, ¿ok? Cuando están abriendo literal, así se siente cómo se abre la columna completamente en la posición de litotomía, en la posición ginecológica, que ya no se ocupan las ginecológicas, pero si está en litotomía, ese descenso y esa extensión, porque es lo que va a hacer el bebé de estar flexionado y de estar rotado, va a hacer esto, atrás, va a empujar la cabeza hacia atrás, ¿de acuerdo? Entonces, el movimiento del latigueo de la cabeza del bebé internamente, obviamente va a subir los huesos de la sínfisis del pubis y los huesos del promontorio los va a empujar. ¿Y qué va a pasar? Esa paciente ya no tolera la columna, ya no aguanta la columna. Por eso es tan importante fomentar el libre posicionamiento ante un trabajo de parto. Solamente la paciente sabe cómo se le van rompiendo literal cada vértebra. No todas, por ejemplo, a lo mejor también pasa que son pacientes o tenemos pacientes que se caen literal de chiquitas de sentón, o creo que el 80% de las mujeres nos hemos caído, nos hemos resbalado y nos vamos de sentón, entonces tenemos fracturas de coxis, pero obviamente las fracturas de coxis no se sienten ni duelen porque el canal medular ya no llega hasta ahí, ¿sale? Entonces no tiene terminación nerviosa, no duele, pero tenemos un bultito aquí a la altura del coxis que se siente perfectamente y eso no es otra cosa más que la fibrosis que causa la fractura. Entonces, cuando tienen un bebé, esa fibrosis se rompe y esa fractura del coxis se recorre y es cuando empieza a doler. Ajá. Por eso yo siempre, ahorita vamos a ver en el puerperio, cuáles son los cuidados que hay que hacer a una paciente porque realmente queda destrozada después de tener un hijo. Es completamente literal, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya realiza ese bebé esa extensión de esa cabecita, ¿de acuerdo? Y va a haber una restitución. La restitución es cuando la cabeza fetal, al encontrarse en el exterior, realiza un giro de 45 grados en sentido inverso al de la rotación interna, para mantener su posición anatómica en relación con los hombros. No es otra cosa más que cerrar la chapa. Para algunas llaves o algunos candados no cierran si no se regresa o si no se cierra. ¿De acuerdo? Entonces, esta restitución es una vez que fue, ya te acomodaste, ahora regresas, ¿sale? Para poder liberar y poder seguir con mi camino.
La rotación externa viene dada de cuando la sutura sagital, es decir, la media, va a una situación transversa y ocasiona que el diámetro biacromial, el biacromial es de hombro a hombro, ¿de acuerdo? Que el diámetro biacromial se relacione con el diámetro antero-posterior del orificio de salida y esto a la vez facilita la salida de los hombros. Ok, ya liberó la cabeza, pero faltan la parte más amplia, que son los hombros. Ajá, ya metieron el libro, ahora sáquenlo. Literal, ¿sale? ¿Y qué pasa? Que a veces, exactamente, volteamos la caja, ¿no? Para que pueda salir, pero aquí no puedes voltear a la mamá. Ajá. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? En la rotación, en la parte anterior, hasta la restitución, ya salió la cabeza del bebé, ¿ok? Ahí ya liberó, ya tenemos la cabeza afuera. Por eso yo les decía que la hora de nacimiento se da cuando se libera el hombro anterior, porque en este mecanismo la cabeza puede durar ahí un rato, ¿eh? Y el hombro no salir y no salir y no salir. He tenido pacientes que tienen a los bebés ahí más de media hora, asfixiados, pero más de media hora. ¿Por qué? Porque la pelvis son niñas de 13, 12 años. Ajá. Exactamente. Entonces, aquí hay que tener muchísimo cuidado. Ojo, qué bueno que lo mencionó Tona. Si te hay una circular, en este momento hay que liberar, en este momento no se libera, ¿eh? Se libera cuando sale el bebé. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto longitud trae de cordón umbilical. Repito, si el bebé trae circular de cordón, no se libera cuando se libera la cabeza, a menos que la circular esté laxa. ¿Qué significa laxa? Que esté muy suelta, ¿de acuerdo? Pero si ustedes sienten que está ajustada, no intenten liberarla. ¿Por qué? Porque recordemos que el bebé sigue respirando o sigue aportando el oxígeno por medio del cordón umbilical. Entonces, si ustedes al intentar sacar o liberar ese cordón umbilical que está súper apretado, ¿qué es lo que va a hacer? Van a seguir asfixiando a ese bebé. Y no porque lo asfixien de que se esté asfixiando directamente en el cuello, sino hay una situación de hipoxia, ¿de acuerdo? A nivel circulatorio, en el cual el bebé está dependiendo de que ese cordón se expulse, ajá, más no se libere la presión de la vuelta, ¿sale? ¿Sí me entienden? Es como cuando aprietas la manguera, ¿no? Exactamente. Exactamente. Así la manguera esté totalmente extendida o esté totalmente enrollada, pero si esa manguera está pisada, no va a salir ese flujo de agua, ¿de acuerdo? Entonces, el cordón umbilical, al momento de que ustedes intentan liberarlo solo con la cabeza afuera, no es lo recomendable. Obviamente hay cordones que de verdad me ha tocado atender partos con 3 vueltas de cordón umbilical y de verdad que en ese momento está suelta y liberas el cordón y sin problema te traes al bebé, ¿sale? Pero eso va a ser valorado de manera clínica. Si es un cordón que está a tensión, no lo liberes, espérate a que se libere el cuerpo y a final de cuentas, bueno, asfixiado ya va a salir el pobre bebé, ¿no? Pero ¿para qué vamos a agravar su grado de asfixia? Ahora, la rotación externa es cuando ya les dije, la sutura sagital va a una situación transversal. ¿Qué pasa? El bebé nace así de ladito, rota, saca la cabeza, pero ya yo les comentaba en algún momento y ustedes investigaron sobre la distocia de hombros. Ajá. En esa rotación no puede rotar el bebé de frente y no va a salir de frente. ¿Qué va a hacer? Va a ser una rotación externa, ¿sale? Nosotros normalmente la rotación externa es ayudada por el obstetra. ¿Qué es lo que pasa? Tomamos al bebé de lo que es el occipito y lo que es el mentón, tomamos esta parte del bebé, jalamos y rotamos, ¿sale? Pero aguas, para esto es bien importante saber las variedades de posiciones. ¿Cuál es la variedad de posición más natural? La izquierda o derecha, ¿sale? Anterior, izquierda, derecha. Conforme vaya saliendo el bebé, no lo vayan a rotar, al contrario, dense cuenta de hacia dónde sale el bebé. A lo mejor ustedes directamente me van a decir, ay, maestra, yo ni voy a atender un parto, ¿sale? Pero luego los bebés nacen con lesiones o con traumas obstétricos y es porque hubo una rotación externa mal. Les hicieron las maniobras del exorcista, ¿sale? Hacia el otro lado. En lugar de salió en izquierda, en lugar de rotarlo hacia izquierda, lo rotaron hacia derecha y atrás, ¿vale? Exactamente. Por las lesiones que les provocaron. No, y los forceps es una cosa aberrante, pero tan solo con la mano, acuérdense que toda la piel y todos los huesitos del bebé están completamente lábiles. Cualquier presión les va a causar lesión, ¿de acuerdo? Entonces, para agarrarlos del mentón debemos de agarrarlo con dos dedos, para agarrarlo de la cabeza con 2 deditos.
Entonces, ¿qué pasa? Vamos a traccionar tras y rotamos. Solito rota. Si realmente te das cuenta y sabes hacer variedades de posición, el bebé solito hace todo. Solito rota. Tú nada más lo vas trayendo, lo vas agarrando para que no se vaya a la cubeta, básicamente. ¿Sale? Pero realmente, a mí una vez me dijo mi maestra de obstetricia, Mayra, los bebés nacen solos, y pues no lo agarré y se fue a la cubeta, ¿no? Entonces nada más agárrenlo. Y ya lo vi tirado. Nada, no es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Esta rotación externa está dada de la variedad de posición. Toda variedad de posición posterior no va a rotar. Anótenle. Todas las variedades de posición que vengan posteriores difícilmente van a rotar. Hay que ayudarlas. Pero todas las que vengan anteriores normalmente rotan solitas. ¿Sale? Entonces, ok, ya rotó, ya salió la cabeza, rotó los hombros y ahora sí va a haber un desprendimiento o la liberación de los hombros. Al momento de rotar, ¿qué pasa? Ahora sí, saco primero un hombro y posteriormente libera el otro. ¿Cuál se libera primero? El anterior, ¿sale? Siempre es el anterior. De esta manera, con esto, vamos a hacer un movimiento de jalar al bebé hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta que salga el primero, ahora sí, hacia arriba, ¿sale? Normalmente siempre se traccionan a los bebés, o muchos, cuando no saben, traccionan a los bebés hacia arriba para que salga el de abajo primero, y no, siempre es hacia abajo, respetamos, 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 y ahora sí, sale, ¿sale? Vamos a sacar ese libro de esa caja, ya volteamos la caja, ahora que salga primero uno, o si no, ¿qué pasa? Le metemos así la manita, ¿no? Para que salga una orillita, y ahora sí ya jalamos el libro completo, ¿vale? Y por último tenemos la expulsión, que es la hora en que le vamos a dar renacimiento a nuestro bebé. Al salir los hombros ya no hay obstáculo para la salida del resto del producto. Ya no hay manera. Yo en mis 13 años que tengo de experiencia, nunca se me ha quedado un bebé después de un hombro. No hay manera que se quede, ¿sale? Ya no. Probablemente puede haber una distosia de miembros pélvicos como son los pies varos, pies equinos, pies valgos, pero el piecito se atora con los mismos diámetros del bebé o entre los mismos piecitos del bebé se atoran, pero ya que se atoren en el canal de parto ya no, ¿eh? Una vez que sale el hombro anterior, ya nace el bebé completo. Sí, ya, exactamente, ya el mismo impulso, literal, el bebé es como un taponcito que lo introduces a presión y una vez que liberas exactamente la parte mayor, ya, ¿sale? Ya se libera completamente. Aquí están los últimos mecanismos que son de la parte de la expulsión. Vean la primera fase, cómo libera la cabeza. Fíjense cómo en el primer dibujito, aquí no se alcanza a ver, pero yo creo que en línea sí lo tienen bien presente, tiene una parte como protuida en la parte occipital, ¿sale? A ver si se la alcanzo a acercar. Aquí sí se ve. ¿Ya vieron cómo está protuida la parte occipital del bebé? Hacia atrás. O sea, así como alargada la cabeza. Ajá. Eso se llama caput succedanum, ¿sale? Los caput son esas malformaciones o ese moldeamiento que se le realiza al bebé por efecto de pujos inefectivos. Ajá. El que nazca el bebé con un grado de moldeamiento es normal, ¿sale? No todos los bebés nacen así súper redonditos, no es cierto, no es cierto, ¿sale? Todos nacen con la cabecita cabalgada. ¿Por qué? Porque todos pasaron por un grado. Hay mamás que literal, yo les digo que tienen muy buena pelvis, ¿sale? Y sí, definitivamente no moldean casi nada, o sea, es casi, ¿cómo se dice? Es casi... Es la medida perfecta, ¿no? Exactamente. Es muy poco visible ese moldeamiento, pero son normalmente pacientes multigestas o realmente pacientes, me tocó ver una paciente que literal no tuvo dolores, de 14 años, delgadita, la paciente no pesaba más de 50 kilos y de verdad, pelvis, muy buena pelvis. Ajá, pelvis amplia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos bebés no nacen moldeados, pero cuando nacen moldeados, ¿qué es lo que debemos de vigilar? Que ese moldeamiento no tenga un grado de sangrado o un cefalohematoma, que solo sea un caput, ¿sale? Que no sea un cefalohematoma. ¿Qué lo diferencia una cosa de la otra? El enrojecimiento, ¿de acuerdo? Y después la vigilancia posterior del recién nacido, ¿no? Que el caput se debe de regresar a su estado normal en un máximo de 8 o 15 días. Ajá. Pero cuando el bebé ya presenta a lo mejor vómitos, presenta alteraciones neurológicas, ese caput no era caput, era un cefalohematoma. ¿De acuerdo? Entonces eso ya es diferente porque se rompieron las suturas,
se rompió por ahí un vasito que está sangrando y bueno, el daño neurológico puede ser severo. ¿Ok? Entonces, este moldeamiento es muy común en la etapa de la expulsión. Aquí tenemos, aquí lo que les digo, el bebé presenta los diámetros de los hombros, ajá, para que salga primero el de arriba, el anterior, y después el de abajo, ¿sale? Posteriormente se expulsa, una vez que se expulsó el primer hombro, ya ven cómo está el dibujito hacia abajo, inclinado hacia abajo, entonces se jala hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y una vez que sale el hombro anterior, completamente, se libera el producto, ¿ok? Exactamente así nacen los bebés, se los prometo. Así de bonito nacen los bebés. ¿Sale? Entonces, estos bebés o estos mecanismos es muy importante estarlos vigilando. ¿Por qué? Porque de aquí es donde nosotros vamos a poder identificar el tiempo efectivo del trabajo de parto. Si realmente mi paciente está cumpliendo con esas horas que yo les dije que tardaba cada trabajo de parto. Si los mecanismos se van dando de manera efectiva, se los prometo que las primíparas no tardan más de 12 horas y las multíparas no tardan más de 8 en que nazca un bebé. Se los firmo y literal como política, se los cumplo. Ajá. Pero obviamente esto está dado de la vigilancia, ¿no? Hace 8 días me decía una compañera, una alumna que tengo del CONALEP, que bueno, salió embarazada hace un semestre, y nació su bebé. Entonces, ¿qué pasa? La estuve viendo, la vi hace un mes porque me dijo, maestra, sí, está bien, yo te digo. Obviamente no la vi 7 meses, la veo al 8º mes y su control estaba garrafal, ¿no? Era un control prenatal mal. Tenía dos ultrasonidos nada más, no tenía un ultrasonido Doppler y bueno, todas las situaciones de riesgo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo le dije, mira, cuando tengas tu primer dolor, ya saben, ¿no? Toda la orientación. Pues hagan de cuenta que le dije lo contrario, ¿no? Porque me hablan hace 8 días y ¿qué pasa? Anda la paciente de un lugar a otro. Deben de ser bien claros y debemos de hacer que las pacientes realmente, por eso es tan importante. Yo siempre les he dicho, si tú no conoces a tu paciente desde el primer momento, difícilmente va a ver esto. Y por eso hay tantas distocias en los trabajos de parto. ¿Sale? Ya ustedes vieron que es un proceso que se ve largo, pero 9 meses perfectamente te da tiempo de hacerlo. Ajá, pero como buen mexicano todo lo dejamos al último. Ajá, entonces, ¿qué pasa? Los bebés salen asfixiados, nacen asfixiados, ¿sale? Y es una realidad, aparentemente el bebé de chiquito brinca mucho, ¿no? Brinca mucho y tiene movimientos y come desesperadamente y es un bebé que a los 2 al año ni se sienta, no camina, ajá, no le salen los dientes, a los 2 años ni siquiera dice mamá, ni siquiera dice papá, tiene 3 años y se sigue haciendo el baño, tiene 4 años y no sigue sin decir mamá y papá, o ni siquiera pide agua. O sea, son cosas que de chiquitos no pasa nada y dices, ay, pues está bien mi bebé, ¿no? Está comiendo pecho. Pero desde la forma en cómo le están dando pecho al bebé, te das cuenta si ese bebé tiene un daño neurológico. Yo en algún momento les hablaba de la parte de las partes que los bebés todos comen desesperadamente, ¿no? Esos bebés desesperadamente tienen algo, tuvieron a lo mejor probablemente un grado de asfixia y no se dieron cuenta. Ajá, entonces hay que ver cuántas horas va durando mi paciente. Aquí nosotros tenemos un problema como perinatólogas porque los ginecos las dejan, ¿no? Que cumplan las 12 horas o que cumplan sus 8 horas y ya no las cumplieron, no las condujeron de manera correcta y ya, cesárea por baja reserva fetal. Ajá. Pero obviamente ahí yo no me voy a meter porque es un criterio médico. Ajá. Pero paciente que esté en mis manos, paciente que tiene que ser bien conducida. Ajá. Yo normalmente cuando me hablan para conducirlas en casa, yo les digo, a tal hora vamos a empezar, a tal hora vas a tener tus primeros dolores, a tal hora te vas a meter a bañar, a tal hora te canalizo, talala, shalala, y te vas a ir a urgencias a tal hora, ¿sale? Pero es un progreso porque la conocí, todo el trabajo, el embarazo. ¿Qué pasó? Es que ustedes, bueno, claro, sí que desarrollarse, pero entonces, ¿cómo se llama? Sí, ya viene no, esa es una maduración extrema inútero. Eso ya es inútero, eso ya es por situaciones genéticas, de vitaminosis, de otras cosas. Cuando tienen dientes, se le llaman, tiene un nombre. Sí, que después se desaparecen, hasta nacen con los dientes podriditos, ¿no? Es porque hubo ahí una mala calcificación. Ajá, una hipercalcificación. Por eso no es bueno que las pacientes tomen calcio desde el principio. El calcio se le da a una cierta etapa.
Ajá, y las vitaminas, y por eso yo siempre les digo, un control prenatal, si no te falta calcio, ¿para qué te voy a dar calcio? Simplemente con la o con el suplemento de los alimentos, ¿no? Hay muchísimos alimentos que aportan calcio, ¿no? Dijéramos, tienes un grado de osteoporosis, pues sí te mando caltrate más de una cada 12 horas, ¿no? Pero realmente, y ni cuando fuera así, el calcio tiene una indicación específica, porque uno de los efectos adversos del calcio es provocar litos renales. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? La paciente ya viene con infección de vías urinarias y le metes calcio de prematuro, esa paciente va a estar a cada rato en urgencias por infección de vías urinarias y por dolores retrouretrales. Ajá. Entonces, aquí esa parte ya es cuando vienen con dientes y cuando vienen con esa situación de lo que es la parte genética, o la parte metabólica de la mamá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Nos debemos de dar cuenta que los mecanismos de trabajo de parto, si ese bebé la paciente completó a las 8 de la mañana, ¿sale? Y yo ya le avisé al doctor, oiga, doctor, ¿qué cree que esa paciente? Porque a lo mejor puede pasar, ¿no? Que el doctor anda en 2, 3 cesáreas, es el único que está en la toco, y pues estás tú y le dices a la paciente, ¿no? Típico, la paciente dice, es que ya quiero pujar, ya no aguanto. No, espérate. No, revísala, y aunque sea, levántale la sábana, y dile, doctor, no, ya está perineando esta paciente, ya está coronando. Ah, ok, ponla a pujar, ¿no? Pero eso de espérate, literal es puja el bebé y se regresa, puja y se regresa. Y lo que les comentaba, no sabemos qué está pasando con el cordón umbilical, ¿eh? No sabemos cuántos centímetros de cordón umbilical y cuánta circulación trae ese cordón umbilical. Entonces, en ese ya espérate, ya falta poquito, son los segundos más largos de su vida. Ajá. ¿Y por qué? Porque están obstruyendo un proceso fisiológico. Yo por eso siempre les digo, y por eso se introdujo la enfermería materno-infantil. ¿Por qué? Porque es un proceso fisiológico. Todas las enfermeras deberíamos de saber atender un parto. Y atender un parto humanizado más. ¿Sale? Obviamente hay muchísimas implicaciones legales que como obstetras se estudia ya desde hace mucho tiempo, pero de manera natural simplemente le gano el bebé en la camilla, limpia al bebé, aspira al bebé, cuidados mediatos, pégale el bebé a la mamá y todos sabemos pinzar y cortar un cordón umbilical, no pasa nada. Ya lo demás viene dado de los mecanismos fisiológicos de la mamá, ¿sale? Pero siempre esta parte es muy prescindible para poder valorar si esa paciente, qué va a pasar, ¿no? O simplemente, en la de malas, o en el caso contrario, que la paciente ya llevó un montón en trabajo de parto mínimo, pues prepara tu charola de reanimación, ¿no? Completa. Porque ese bebé es casi seguro que van a ser mal y asfixiar. ¿Sale? Entonces, nosotros ya nos vamos dando cuenta y dices, híjole, esta ya la tienen desde las 8 de la mañana y son las 10 de la noche. Ese bebé ya te preparas para todo lo malo, ¿no? Entonces, esto de los mecanismos es muy básico para que ustedes preparen el escenario posterior, ¿sale? Y ahora sí, después de todos los mecanismos que ya hizo este producto, viene el nacimiento. Y el nacimiento tiene por definición la expulsión completa o extracción del organismo materno del producto de la concepción, término empleado para nacidos vivos o de funciones fetales, que son los óvitos, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Mi hora de nacimiento va a ser en la hora del hombro anterior y la hora de nacimiento en un óvito también va a ser en la liberación del hombro anterior, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Pero en una va a ser hora de nacimiento y hora de defunción a la misma hora, ¿ok? Cuando son los óvitos, le vamos a dar hora de defunción a la misma hora. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente a qué hora murió. A mí me consta que nació muerto hasta que nació, ¿sale? A lo mejor ya había un diagnóstico que lo avalaba, ¿no? Porque ya se hicieron ultrasonidos, se hicieron registros cardiotopográficos que avalaban, pues, la falta de la reserva de bienestar del bebé. Pero nació muerto hasta que nació, ¿vale? Entonces normalmente se le da la hora o en algunos ya no se le da la hora de defunción, no se le da la hora de nacimiento, perdón, la hora de defunción, solo la hora de nacimiento, porque ya se determina óbito, es decir, con decir yo óbito, ya me estoy refiriendo a que viene sin vida, ¿ok? Este calor. Y mi menopausia me está matando. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Posteriormente al nacimiento, tenemos diferentes términos. No todos los nacimientos son de término. Ajá, y vamos a entrar a los términos que se le dan
a los embarazos de acuerdo a semanas de gestación cumplidas y de acuerdo a características del bebé. Es decir, no es lo mismo un bebé pretérmino que un bebé prematuro, ¿eh? Puede ser un bebé pretérmino, pero maduro. O puede ser un bebé postmaduro de término. Ajá. No es lo mismo. Cuando yo hablo de pretérmino, de término y de postérmino, me estoy refiriendo a las semanas de gestación